que nos invitó a platicar un poco sobre un personaje del barroco que es muy conocido, el que todos en la secundaria o todos en la preparatoria, en algún examen alguien nos preguntó, Góngora y Quevedo, y siempre nos dicen, uno era conceptista y el otro luteranista, y los dos eran enemigos, y eso nos preguntan en el examen. Entonces, generalmente son muy pocos los maestros que se atreven en preparatoria y en secundaria a hablar de este tipo de lecturas. Por algo que yo creo que está sucediendo en nuestro país, y yo creo que ha sucedido o está sucediendo también en otros lugares. De pronto la literatura se está convirtiendo, que no está mal, en entretenimiento o en didáctica, pero la literatura va más allá de la didáctica y va más allá del entretenimiento. Los chavos ahorita te preguntan qué libro les recomiendas como entretenimiento, que repito, no está mal, pero como si fuera una película. Es decir, ¿cuál es el que está más bueno? Y dices, bueno, no se trata de cuál está más bueno o cuál tiene la historia más extraña o más escalofriante, sino más bien qué es lo que te interesa, qué es lo que te gusta y te puedo recomendar algo. Pero también está el otro lado de que la literatura tiene que ser a fuerza didáctica, y que creo que también es un problema que creo que no se está dimensionando tanto. ¿Y a qué me refiero con esto de didáctica? Nosotros no, quizá, todos somos mayores de 20 años, ¿verdad? Y menores de 40, voy a decir. Así es que nosotros no somos propiamente esa generación, pero los que tienen 20 años, 25, 18, pues son la generación del cuentacuentos. O sea, llega una persona, no está mal tampoco, yo no lo estoy diciendo que está mal ni lo critico, sino que, pues bueno, empiezan, es un entretenimiento, la brujita le dijo a la escoba está enojada por esto. ¿Qué aprendieron ustedes? Pues que la amistad siempre es un valor, no sé qué, o que la brujita estaba sola y que por eso era una persona muy poco o muy hostil con los demás, etc. Es didáctica, no está mal, pero pocas veces hay maestros que se atreven y que se avientan y que se arriesgan a hablar de la Ilíada, de la Odisea, hablar de Góngora, hablar de Quevedo, pero como era, no nada más así como identifica uno de los dos sonetos, cuál es el más exagerado, ese de Góngora, entonces es luteranismo, y otro que trae como más ideas es conceptismo, y ahí se nos queda. Repito, hay maestros que sí se atreven, hay otros que no, y pues precisamente espero ser del lado de los que se atreven un poco a hablar de estas cosas y que uno pensaría que están ya caducas, que son viejas, cuando en realidad todavía en nuestro siglo, me refiero a nuestra tradición occidental, las tenemos muy presentes. Los valores del amor, de la honestidad, de la traición, no se pueden entender sin Shakespeare, no se pueden entender, por ejemplo, la dignidad de un pueblo si no aparece un Aquiles o un Héctor. No se puede entender, por ejemplo, también el amor salvaje si no encontramos un Polifemo en Ovidio o un Polifemo en Homero. Todo lo que está alrededor de nuestros pensamientos en cuanto a literatura y en cuanto a la manera en cómo entendemos el mundo, todavía está ahí, y lo podemos encontrar. Y quizá también hay lecturas, como ahorita lo vamos a ver, de personajes que hemos tenido quizá muy cercanos en San Luis Potosí y que decimos, pues está muy bonito ese lugar, pero a veces no sabemos quién lo hizo y por qué lo hizo y por qué de esa manera lo hizo. Y me refiero al obispo Montes de Oca, que se llama Ipandro Acaico, que aquí lo tenemos, que escribió un libro, que bueno, es una traducción de 3 poetas que son fundamentales, que ahorita voy a platicar un poco para poder entender este polifemo de Góngora. Ipandro Acaico, que es el obispo Montes de Oca, que ahí está su tumba en catedral, si ustedes se dan una vuelta y lo van a encontrar. Cuando entran ustedes a catedral ven una lectura completa de lo que él hizo, de sus traducciones, y de un grupo al que perteneció junto con otro obispo que se llama Joaquín Arcadio Pagaza, que era del Estado de México, de Toluca, y que de hecho todavía la familia de él ha mandado en municipios, y el famoso grupo Atlacomulco, que está por allá en el Estado de México, tiene sus antecedentes con la familia de este obispo, o los familiares directos, Joaquín Arcadio Pagaza. Y
Ignacio Montes de Oca. Él tradujo esto que se llama los bucólicos griegos, y tradujo uno en particular que se llama Teócrito, y se sorprenderían también que los libros donde tradujo todavía existen y están en el seminario, y están las anotaciones que hizo, y entonces ahí se ve las líneas, lo que subrayó, algunas palabritas que anotó, y eso lo encontramos aquí, en un libro que hizo la SEP, que ya no hace estos libros, hace unos 20 años, que se llamaba Hacienda del Mundo. Los bucólicos griegos, ahorita explico quiénes son y por qué le interesaron tanto a Montes de Oca y por qué los estamos relacionando con algo que vamos a ver aquí. Y este es otro libro que son los bucólicos griegos, igual, pero este es una traducción de Gredos. Esta, pues bueno, es un poquito más elegante, a diferencia de esta que tenemos acá. Esta es más bonita, es más poética. Esta es un poquito como para más las personas que son un poquito más estudiosas de esto y que les interesa el tema por sí mismo. ¿Y por qué hablo de estos bucólicos griegos? ¿Y por qué mencioné a Homero? ¿Y por qué voy a hablar de Ovidio también? Pues porque Góngora los leyó todos. Y no se puede entender la fábula de Polifemo y Galatea sin estos tres autores fundamentales para la tradición occidental: Homero, de la Odisea, Teócrito, que ahorita vamos a mencionar algo, y Ovidio, las Metamorfosis. Cuando todo el mundo habla de mitología, todo el mundo se remite a las Metamorfosis, pero no. Los escritores, sobre todo del Barroco y del Renacimiento, leyeron perfectamente los griegos anteriores, no solamente Homero, sino también a Teócrito, a Mosco y a Bion, que aquí están. ¿Por qué le llamó la atención a Góngora hablar de Polifemo? El personaje es complejo, es muy complejo, no tan complejo como Ovidio lo presenta, más complejo quizá que como Homero nos lo da a conocer en la Odisea, y menos romantizado como Teócrito lo da a conocer en sus idilios. Y pues a partir de esto platico un poco la situación, ya introduciendo todo esto. Hablé con Octavio hace un momento y le daba una idea, le dije: voy a hablar un poquito de esto, de la fábula de Polifemo y Galatea, pero ya hay un curso, yo tengo un curso ya hecho, gratuito. Si alguien quiere meterse a ese curso, pues lo puede tomar, está en línea, a la hora que quieran, en el momento en que ustedes consideren que tienen tiempo, sea domingo en la madrugada, sea sábado, sea lunes o lo que sea. Le pasaré a Octavio las claves. Pueden entrar a la página de la Biblioteca Central del Estado y ahí escuchar los audios, ahí ver las imágenes que yo estoy ahí comentando, y obviamente leer los textos como tal, no platicarito, como de pronto estamos acostumbrados. Y pues bueno, comienzo así con algo, con un recorrido rápido que ya he comentado. Primero, Homero. Es en el primer momento que aparece un cíclope, aparece Polifemo como tal. La forma en cómo aparece es grotesca, la de Polifemo. Sabemos que un cíclope tiene un solo ojo. Ese ojo fue herido por un personaje llamado Odiseo, llamado Ulises. ¿Cómo fue que tiene que ver eso con esto que estamos viendo? Resulta que Homero, al igual que nosotros cuando hablamos de La Llorona, todo el mundo decimos: ah, sí, mi abuelo la vio en el río Santiago. U otra persona que es de Villa de Reyes puede decir: ah, en Arroyo Blanco se parece. Bueno, Homero decía: ah, bueno, todo el mundo ya conoce la historia de Polifemo. Todo el mundo conoce ya la historia de Odiseo o lo que sea. Yo nada más les voy a recordar. Y así era. Entonces menciona muy poco a Polifemo. Está en el canto 8 nada más. ¿Y cómo lo menciona? Pues Ulises, después de la guerra de Troya, va rumbo a Ítaca, obviamente, y tiene hambre junto con su tripulación. Va a llegar a una isla que nosotros ya sabemos que es la isla de los Cíclopes, donde aparece un personaje grande con un solo ojo llamado Polifemo. Polifemo es un pastor, y Polifemo tiene dentro de una gruta leche, quesos, ovejas, reses, comida, pan, miel, etc. Odiseo o Ulises viene hambriento, entonces va con su tripulación, toma lo que necesita, lo come, y él decide, como un caballero, esperar a la persona que tenía esa comida allá dentro de la gruta
para poder agradecerle. Pero resulta que es un gigante y ese gigante es un salvaje, de un solo ojo, es Polifemo. Los ve que se comen sus alimentos y empieza a morderlos y empieza a matarlos. Es sangriento, el pasaje de la Odisea donde habla de Polifemo y de Ulises. De hecho, hay una parte, una línea en el canto 8 de la Odisea donde dice que estrella la cabeza de uno de los marineros y vuelan los sesos y se estampan los sesos en las paredes de las rutas. Entonces alguien que lo lee eso dice, esta es una película de terror. Pues sí, podemos hacer esa analogía. Se los empieza a comer y dice que incluso ni siquiera los huesos se los quita, se los traga. Es un salvaje. Y lo que hace Ulises, que es un mañero, es decir, una persona habilidosa de mente, rápida, le dice que deje de comerse su tripulación, que lo va a servir. Y al final le dice, bueno, ¿y tú quién eres o cómo te llamas? Y él le dice, yo me llamo Outis. Outis en griego significa nadie, o significa ninguno, así se traduce al español. Y le dice, bueno, pues a ti ninguno o a ti nadie, te voy a pedir que me sirvas. Y resulta que empieza a comer más tripulación y Odiseo, que es una persona muy inteligente, le dice, oye, yo traigo vino crudo, te lo voy a servir, te lo voy a dar, porque obviamente si te estás comiendo cuerpo humano vas a tener una indigestión. Entonces con el vino se te va a aplacar eso. Se lo toma, Polifemo se emborracha y Odiseo ya tenía un plan. Había una vara de olivo dentro de la gruta y cuando está borracho se le encaja en el ojo. Es muy violenta también esa imagen. Cuando le encaja esto, Polifemo empieza a gritar y empieza a tener como algunos espasmos de dolor fuertísimos y los otros cíclopes hermanos que están en la isla le dicen, ¿quién te ha herido, Polifemo? ¿Por qué es lo que tienes? ¿Quién te hirió? Dice, nadie me ha herido. Dice, no, hay que le siga llorando y todo eso. Y otra vez empieza a llorar Polifemo, empieza a gemir de dolor y le dicen, ¿quién te ha herido, Polifemo? Y él dice, nadie me ha herido. ¿Por qué? Porque Ulises le había dicho que se llamaba Nadie. Salen de la gruta por una maña, se esconden debajo de las ovejas y se van a su bajel, es decir, se van a su nave. Polifemo está ciego, está sangrando de su ojo y lo que hace es arrancar una roca y la avienta al bajel de Ulises o a la nave de Ulises o al barco de Ulises. Y Ulises, como es un poquito, digamos, orgulloso de sus planes, le dice a ese que te clavó esa estaca o esa madera en el ojo, no es nadie, me llamo Ulises y voy rumbo a Ítaca. Entonces lo que no sabía Ulises es que Polifemo era hijo de Poseidón y va y le chismea a su papá Poseidón y le dice, hay un tipo llamado Ulises que me hirió, no lo dejes llegar a Ítaca. Y ahí empieza el argumento de la Odisea. Ya después irse, viene la isla de las Sirenas, un relajo. Pero eso Góngora lo leyó y se le queda muy en su cabeza. Lo va a retomar algunos pasajes de la Odisea en el mismo poema de Polifemo y Galatea de Góngora. Pero 4 siglos después, un personaje llamado Teócrito escribe también sobre Polifemo, pero lo dulcifica, lo hace un ser como, digamos, romántico, de alguna manera. ¿Cómo hace esto? Hay un término que se utiliza mucho en la poesía del siglo III a.C., que es la bucólica o la égloga. ¿Qué significa eso? Pues significa que los poetas están aburridos de la ciudad, los temas que hay en la ciudad ya no les interesan, encuentran deshonestidad. Recordemos que en las polis griegas, la política como tal, hay mucha traición también, hay democracia pero hay traición, y ellos dicen, mejor no escribir temas de ciudades, vamos a escribir temas de pastores, porque los pastores son personas que viven de manera honesta, aman de manera honesta, y vamos a escribir sobre idilios, sobre pastores. Y pues lo empiezan a hacer, y se supone que estos pastores tienen amores mucho más cercanos, mucho más honestos. Y hago un paréntesis, de ahí viene de que las personas regalemos flores, porque una persona que está en la ciudad regala una vaca, regala una oveja, regala una casa, regala un vestido, siglo III, siglo IV antes de Cristo, y un pastor no tiene otra cosa que ofrecer más que lo más bonito que tiene el campo. ¿Qué es lo más bonito que tiene el campo? Es una flor. Entonces el hecho de regalar una flor, un hombre a una mujer, o una mujer a un hombre,
quiere decir que esto que te está ofreciendo es lo más honesto. Y por eso también nosotros tenemos una caja que, como no tenemos flores a la mano, inventamos una flor o imitamos una flor y le ponemos un moño. El moño es una flor. Y eso significa que ese regalo que se te está dando es lo más honesto. Y una persona, cuando se presenta con otra y dice, bueno, en lugar de ponerme un clavel aquí en la camisa, pues dice, me voy a inventar una flor, y se pone un listón y se pone un moño. Entonces, esa es la manera en cómo decimos frente a los demás que somos honestos. Y los bucólicos griegos, pues eso les interesa mucho. Entonces, casi todos sus idilios se tratan de amores entre pastores. Y hay uno en particular que Teócrito hace en el idilio número 11, que habla sobre un amor mal correspondido de un muchachito muy joven llamado Polifemo, que es el cíclope, y una niña, prácticamente una niña que se llama Galatea. Y esa niña, ojo, Galatea, es Galactos, leche, es muy blanca. ¿Por qué es muy blanco? Porque es una nereida, vive en el agua. Y ustedes, cuando están mucho tiempo en el agua, si se han fijado en una alberca, en una tina de baño, su piel se les empieza a hacer como pálida. Bueno, se llamaba Galatea porque parecía leche, la muchacha, y estaba enamoradísimo Polifemo de ella. Se enamora de la chica y la chica no le hace caso. Pero los poemas de Teócrito, que si entran al curso ahí los van a leer, y ahí los voy explicando muy bien, es muy dulce. A diferencia, por ejemplo, del Polifemo de Homero, este es como más dulce, más romántico, digamos así. Le ofrece miel, le dice, oye, yo estoy feo, le dice a Galatea, pero tengo un solo ojo, tengo el pelo crespo, tengo la nariz chata. ¿Qué significaba la nariz chata en la Grecia clásica? Que eran personas que tenían una lujuria excesiva, y él le decía, oye, yo soy un joven, tengo lujuria, te ofrezco una vaca, te ofrezco esto, te ofrezco el otro, soy un muchacho que te quiere. Pero Galatea no lo quería, y él en todo momento está pensando en Galatea, pero hasta te conmueve el hecho de cómo lo pone Teócrito. Y eso también Góngora lo leyó a Teócrito. Y una tercera tradición, la tercera, bueno, de la misma tradición más bien grecolatina, Ovidio, la tercera fuente que tiene Góngora. Todo el mundo, yo creo que sabemos perfectamente de qué se tratan las metamorfosis. Las metamorfosis de Ovidio es una explicación, digámoslo así de manera sencilla, de cómo los seres se transforman en otra cosa. Por ejemplo, vamos a suponer que Jacinto, que estaba enamorado un dios de él, Apolo, y también, híjole, el otro nombre se me olvida, se me pasa. Total, no lo quiere un dios, lo hiere, Jacinto riega su sangre, y de ahí vienen las flores del jacinto. Entonces es como una explicación de por qué las cosas son. Y Ovidio dio una explicación de por qué hay un río que se llama Asis, en Sicilia, y dice que este ser llamado Polifemo está muy enamorado de esta muchacha y se da cuenta de que hay otro personaje llamado Asis enamorado de ella. Todos son jovencitos de 16, 17 años. Y cuando se entera de que está enamorado de ella, lo mata. Mata a Asis, le avienta una roca de un monte, igual que se la quiere aventar a Ulises después, mata a Asis y surge un río. Esos tres autores los leyó perfectamente Góngora, y en la disección que se hace del poema de Polifemo y Galatea, ahí se va a explicar dónde está cada una de las lecturas que tuvo. Entonces, si alguien de ustedes es gustoso o le interesa ese curso, tomarlo, con muchísimo gusto le damos los datos, y lo puede hacer para que se entere bien de qué consiste este poema de la fábula de Polifemo y Galatea, que es muy interesante y que es lo más actual que se puedan imaginar, porque son amores mal correspondidos. Y yo creo que todo el mundo tenemos amor mal correspondido en algún momento de nuestra vida, y nos identificamos perfectamente con un personaje feo como Polifemo, pero también alguien, por ejemplo, una chava que sea muy guapa, dice, yo me identifico con esta chava porque a mí me persiguen los hombres feos. Y Góngora lo va alimentando con estos tres personajes de esta tradición única grecolatina, que es el Teócrito, es Ovidio y que es Homero. Más o menos como por ahí va la situación.
¿Cómo ven? ¿Le seguimos o hacemos preguntas? Porque hay cosas muy bonitas en estos libros. Creo que hice unas notas por si de páginas y todo eso, pero pues al final casi se los comenté todo. No sé si hay alguna pregunta o algo que quieran comentar. Ahorita les damos los datos de dónde se pueden inscribir. Y pues no sé qué más. Ustedes digan. Pueden preguntarle lo que sea. Yo también ya te veo notas. Sabemos que eres un gran lector, Saúl. ¿Desde qué edad comenzaste a estudiar precisamente, por ejemplo, las traducciones de Hipandro Acaico, lo que son los bucólicos, al propio Góngora, Quevedo? Creo que quienes somos lectores desde muy temprana edad tenemos esas coincidencias, ¿no? A veces sí. También. Pues de hecho, de joven, aunque te diré que no lo entendí como hubiera querido, pero creo que ya los años de lectura te dan como la orientación y vuelves siempre a esas lecturas y te das cuenta que muchas de las lecturas posteriores tienen que ver con esto. Y te diría que a partir de los 17, más o menos, 16, y se los voy a decir por una cosa, yo tuve un maestro muy malo de literatura, y digo malo con mucho respeto. Yo leí en la prepa un solo libro que se llamaba Juventud en Éxtasis. Ustedes deben conocerlo, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, y el profe estaba enamoradísimo de este cuate y nos llevó una vez al el que está allá en Nicolás Zapata, el Centro Recreativo Femenil, creo que sí se llamaba. Nos llevó a conocerlo y yo les juro que yo decía, bueno, debe haber otra cosa, o sea, no creo que sea esto lo único que hay de literatura. Y ahí empecé como a buscar otras cosas y me encontré con una beta muy importante de lecturas que, repito, no entendí en su momento y creo que lo agradezco porque tuve que regresar a ellas y pues de maravillas. Ovidio, por ejemplo, fue yo creo que de lo primero que leí, pero ahorita lo que me tiene realmente emocionado es Teócrito y Virgilio. Las églogas de Virgilio me parecen una maravilla, que hemos quizá leído poco, y que creo que estaría muy padre que algún profesor en las preparatorias, en las secundarias, nos los enseñara, porque pues son las bases de nuestra tradición occidental. Pero sí, pues bueno, eso ya no lo podemos arreglar en este país. ¿Algo más? Bueno, yo preguntaría, la de Polifemo y Galatea, el poema, ¿cuántas páginas tiene? O... Mira, aquí lo traigo. Estaba viendo información, pero en términos generales, ¿verdad? ¿En qué consiste? Mira, es una recreación. Para buscarlo, ¿verdad? Para leerlo a profundidad. Es una recreación, obviamente, de estos tres autores. Okay. Ajá, pero también está dedicado, recordemos que los autores, no voy a decir antiguos, del Renacimiento, de los medievales, y sobre todo el barroco, pues tenían mecenas. Entonces está dirigido a un conde, es el conde de Niebla, y le dice, tú me pagaste para hacer este poema, te lo voy a hacer. Y las primeras tres estrofas trata de eso, de decirle ahí muy agradecido con lo que me estás haciendo por mí, te voy a dedicar este poema. Y le dice unas cosas como medio barbero Góngora, le dice, oye, no seas aparecido por acá, siempre traes un caballo muy bonito y traes muchos perros para la casa, y ahora no has venido, y como no has venido te voy a hacer este poema. Era barbero Góngora. Pero déjate digo cuántas páginas, porque pues obviamente, repito, todo esto se los puedo pasar sin problema. Ustedes nada más métanse ese cursito y van a ver que ya está todo. Déjalo entonces. Mira, de páginas son 16. Sí, y son 63 estrofas. En el curso explico estrofa por estrofa. Entonces, si les interesa, repito, ahí lo voy llevando.
todo el material, todo lo que estoy hablando de Teócrito y de Ovidio y de Homero, ahí están las lecturas ya. Voy diciendo, váyanse al verso 150 y de ahí vamos a explicar esto, váyanse a la página tal y explicar todo esto. Y hay imágenes, porque hay muchas imágenes de Polifemo, unas muy conocidas del fauvismo y otras del Renacimiento también muy interesantes. Y ahí voy explicándolas todas con respecto al poema, con respecto también a las lecturas. No sé si les interesa. Muy bien. Para poder acceder para las personas que nos ven posteriormente a esta charla, ¿cuáles serían, a qué dominio o sitio hay que recurrir para? Sí, yo creo que hay que ir a la página de la Biblioteca Central del Estado, que es bien fácil, Biblioteca Central del Estado SLP, o bien aquí en la López Velarde, en la página de Facebook, si quieres te paso el enlace para que las personas puedan acceder. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, sí, ahorita me surge una duda. Para acceder a este curso o a tus pláticas, ¿va a ser por estos dos medios nada más, por la biblioteca y por aquí? ¿O es contigo independiente, no sé, una transmisión de Teams o de las plataformas de ahora? Lo que intento hacer con estos cursos es de que la gente entre en el momento en que quiera, de una manera muy sencilla desde su celular, quizá, porque todo es Classroom de Google y es muy intuitivo, nada más se inscribe y le va apareciendo todo. Le dice, ahorita hay que escuchar esto, ahorita hay que leer esto, o sea, está bien sencillo. Y en la página de Facebook, tanto de la López Velarde como la de nosotros, ahí yo meto las indicaciones de cómo acceder y todo. De hecho, este curso se llama Grandes Amores y algunas tragedias desde las artes plásticas y la literatura. Y hablo del canto quinto de la Divina Comedia, Francesca Rimini y Paolo Malatesta también, y hago toda una disección del canto quinto de la Divina Comedia. Hablo de Polifemo y Galatea, y hablo de... no me acuerdo de los otros, pero son cuatro autores que veo como a profundidad. Estoy pensando más o menos que cada tema dura alrededor de 10 horas, entre audios y entre lecturas, pero no cuesta. Es ¿Y a partir de cuándo? Pues a partir de hoy. ¿A partir de hoy? Sí. Sí, perfecto. Sí, porque es que sí nos llevan, perdón. Uh-huh. A mí sí me llevas. En la prepa tuve muy buenos maestros Uh-huh. de literatura, Uh-huh. pero sí pasaba de que uno está en la prepa, no tiene uno la conciencia, y luego me tocó una prepa muy revoltosa, todavía de toma de camiones y demás. Entonces, y ahorita que empiezo a hablar de la Odisea y de la Ilíada, empieza mi cabeza a dar vueltas de tratar de acordarme de todo lo que leí, de todo lo que vimos. Eran muy buenos los maestros, más que bueno, así que en medio no se prestaba para saber todo, y sí le queda a uno, bueno, me queda la espinita de más. Y aparte, y yo sí quiero felicitarte por este tipo de charlas, porque a veces es muy difícil. Yo cuando lo había anunciado, porque me quedaron lagunas y océanos, y que muchas veces no, los libros sí los puedo leer, pero vuelven a quedar lagunas. Cuando tienes a alguien que ha leído, que conoce, que ha ido más allá, es mucho más enriquecedor. La verdad me interesa. Sí, no, claro. Para tratar de hacer esos mares más pequeños. Los datos. Hay otro que se llama Arte y Literatura, que hablo de las tumbas egipcias, pero a partir del libro de los muertos egipcios. Entonces, ahí voy explicando por qué hacen ese tipo de esculturas, pero en base al libro de los muertos. Y otras tantas, el Enuma Elish, por ejemplo, también hay alguna disección del libro completito. Y eso no tiene costo porque la biblioteca nosotros no podemos cobrar. Entonces, están accesibles al público, en el sentido de que nada más que quieran, se les da el acceso y como dices, yo creo que, y eso tiene mucho que ver con los maestros, de cómo van llevando las clases, y también cuál es la orientación que le quieran dar. Porque te digo, si quieres entretenimiento, pues obviamente les dices, escojan un libro y ahorita lo comentamos, pero creo que hemos confundido mucho los maestros de clase de literatura a club de lectura. El club de lectura sí es para que elijamos lo que sea y lo comentamos entre todos, pero la disciplina de la literatura como tal es completamente diferente.
veces confundimos eso. Por eso sucede mucho, y esto tampoco es crítica, de que digan, no, vamos a leer cosas contemporáneas nada más, porque son cosas de nuestro tiempo. Sí, pero no está mal. Pero eso es como para que vayas a una librería y es lo que quieras. Pero si no tienes una base o un profesor que te vaya diciendo como por dónde son las cosas, va a ser muy difícil que escojas lo correcto. Y precisamente ahí se pierden grandes lectores. Y sí, también ahí es donde creo que los maestros tienen muchísima responsabilidad en esto, en el buen sentido y en el mal sentido. ¿Qué tanto interés pueden tener? Si tienen buen interés, probablemente tengan alumnos lectores. Si tienen realmente muy poco interés, te dictan y te dicen, saca un esquema de aquí, no vas a aprender absolutamente nada. Pero bueno, eso ya no lo podemos cambiar. Sí, pero bueno, bienvenido. Sí, sí, sí. Bueno, creo pues que ya hice un más aplauso promoción del curso que de lo que hablé. Un aplauso para el maestro, por favor. Ah. Muchas gracias, Saúl. Y bueno, la descripción de dónde podemos tomar el curso, los cursos, estará en la página del poeta, de la Casa del Poeta Ramón López Velarde. Sí. Muchas gracias por tu presencia. No, muchas gracias a ustedes. Muy amables. Gracias.